Muy buenas tardes, iglesia, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar este tiempo, primeramente agradeciendo a Dios por tenernos un día más aquí. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Sean todos bienvenidos a este tiempo en el que queremos celebrar, agradecer a nuestro Dios. Queremos también tener un espacio para cantar, para alabar a nuestro Rey y también para escuchar su palabra, tener una enseñanza y aprender y ser cada vez más como Él quiere que nosotros seamos. Les invito a que vayamos a Hebreos 1. Vamos a iniciar con una pequeña lectura de Hebreos 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Gracias, Padre Celestial, porque hoy nos hablas por medio de Cristo, porque Él es el Verbo hecho carne, porque Él es la representación tuya, Señor, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Porque antes estos misterios eran ocultos, Señor, pero ahora son revelados por medio de Cristo, por medio del piadoso. Gracias porque nos has enseñado cómo vivir, porque nos has dado el modelo, porque no nos has abandonado, Señor, no nos has dejado a expensas de nuestro pecado, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Pero ahora por medio del Hijo nos has dado redención. Y todo aquel que se arrepiente y va a Él y cree en que Cristo es el Hijo de Dios, Señor, tú en tu obra perfecta y en tu misericordia lo puedes salvar, Señor. Gracias, Padre Santo. En esta tarde queremos alabarte porque eres Dios creador, sustentador, porque nos has dado, Señor, también la salida a el pecado, Dios, porque así como por un hombre vino, Señor, cuanto más por Cristo hoy nos somos ahora redimidos, Señor. En Él está nuestra salvación, Él es nuestra roca, Él es la fundación, en Él fueron hechas todas las cosas y todas las cosas se sostienen, Dios. Aún todas las cosas, el universo se expande y la materia, Señor, todo es consolidado y conforme a lo que tú estableciste por medio de tu palabra. Hoy queremos, Señor, cantar que en ti está nuestra salvación. Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh, alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor. Mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, en Cristo está mi redención. Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad el mundo entero despreció.
Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado Él cargó. Hoy por su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó. De muerte Él se levantó, glorioso Rey, el vencedor. De mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es Él. Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí. Desde nacer hasta morir, Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de Él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy. No hay poder. No hay poder ni voluntad que de Él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy. Gracias, Señor. Descansamos en ti, en tus promesas, no en nuestras fuerzas, Señor, porque sabemos que flaqueamos, que somos débiles, Señor, que somos falibles, pero descansamos, Señor, en la roca eterna, en el fundamento en el que no cambia, en el inmutable, Señor. Gracias porque es en ti que está nuestra esperanza. Pues eres tú, Señor, nuestra ancla firme y fuerte. Cristo el ancla firme y fuerte en furiosa tempestad. Cuando soplan fuertes dudas y mis velas no dan más, en la pena, en la tristeza, cuando sufra en el dolor, yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, cuando ruge el temporal, cuando tentación me ataca y parezco desmayar, más profundo llega el ancla que mi culpa y mi maldad. Yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte bajo la incredulidad. No desmayes, alma mía, en la cruz segura estás. Es mi prueba y mi certeza que su amor no fallará. Mi esperanza está en el ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla
firme y fuerte cuando llegue el día final. Cuando se abra al fin la gloria y yo pueda descansar, cruzaré el horizonte muy seguro con mi Dios. Todo calma será entonces, ya no habrá más tempestad. Cristo el puerto que nos salva, para siempre fiel será. Confiaremos en el ancla, pues jamás se moverá. Confiaremos en el ancla, pues jamás se moverá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú eres el sustento de nuestras vidas, Señor. Tú has dado vida a todos, Señor. Has limitado la luz de las estrellas y has puesto una medida de fe en cada uno de nosotros. Hoy, Señor, aunque vea el mal que se levante contra mí, Dios, no voy a temer, pues sé que tú eres escudo alrededor de mí. La salvación es tuya, Padre. Gracias, porque si dependiera de mí, Señor, la perdería. Pero eres tú la roca de la salvación, Señor. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de tu ira recayó sobre Jesús y no temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré, pues tú eres nuestro escudo. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida
vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Solo en ti confiamos, Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Gracias, Señor, porque nos aferramos a tus promesas, que son en el sí y en el amén. Gracias, Señor, porque tú no fallas, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado tu palabra, porque nos permites, Señor, entenderla por medio de tu Espíritu Santo, porque nos has dado las herramientas, Señor, y porque también has puesto y has levantado a hombres que están dispuestos a hablar de ti, Señor, a trazar tu palabra con precisión, Señor, a trabajar en ella. Sabemos que es un trabajo arduo, Padre, pero también asimismo tú permites que estén estos hombres para nuestra edificación, para nuestra enseñanza en la iglesia, Señor, y que cada integrante de tu iglesia, Señor, pueda ser conformado a la imagen de Cristo, para que cuando tú vuelvas, Señor, nosotros estemos esperándote, Señor, sabiendo y conociendo a nuestro Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hola. Familia, muy buena tarde. Sean todos bienvenidos en este tiempo de nuestra reunión familiar. Muchas gracias, hijo. Siempre es una bendición tenerte con nosotros de visita. Qué gran bendición. ¿Cómo han estado? Bueno, gloria a Dios. Saludamos a las personas también que se encuentran en la transmisión. Muchos de nuestros hermanos se encuentran algunos delicados de salud, como familia Díaz, ¿cierto? Oramos para su pronta recuperación, y otras personas también, otros que se encuentran pues de salida, pero bueno, aquí están ustedes, están en la transmisión y seguramente también luego van a poder ver este tema luego también. Bueno, bienvenidos todos. Es un gran tiempo de poder compartir en la presencia del Señor después de este importante tiempo de alabanza, de adoración, de exaltar y glorificar al Señor. Damos gracias a Dios porque nos permitió pues estar unos días fuera. Estamos en un congreso y pues estando allí nos tomamos unos días también de poder descansar, que es importante. Por ahí nos preguntaban cómo llegamos. Yo le dije, pues más negritos, un poquito más negritos llegamos, ¿cierto? Más quemaditos, más bronceaditos. Pero bien, gracias al Señor llegamos muy bien, y pues con el deseo de seguir trabajando fuertemente en la obra del Señor, que para eso el Señor nos ha llamado. Seguir creciendo en el conocimiento de su palabra, de su verdad. Seguir llevando a su iglesia a la verdad, encaminarlos en la ruta divina como el Señor así lo ha determinado. Entonces ya luego estaremos hablando de todo lo que hemos recibido y poder compartir también con ustedes. Decirles que este próximo miércoles retomamos fundamentos de la fe. Nuevamente las clases de fundamentos continuamos. Las personas que están en
estudiando. Entonces les esperamos este próximo miércoles nuevamente en clases. Ponerse al día, seguir estudiando, seguir escuchando los audios, seguir haciendo la tarea y colocando, recuerden, todo lo que les inquieta, que no entendieron, que están allí para aquí, conforme a la palabra de Dios, pues ir resolviendo, obviamente, a través de su Espíritu Santo. Bueno, en esta tarde pues tenemos un invitado muy especial, un hijo de Dios, Richard Clinton, y su esposa Sarita hoy nos acompañan. Ellos vienen de la ciudad vecina de Pereira, de la Iglesia Cristiana Bíblica de Pereira. Son unos grandes amigos de Alejandro, personas temerosas de Dios, temerosas de compartir la palabra de Dios como debe ser. Y para nosotros pues es una gran bendición tenerles en esta tarde con nosotros. Entonces, Richard, bienvenido a esta tu casa. Doy gracias a Dios por la vida de Richard, por la vida de Sarita, por la vida, ven de una vez, hermano. Doy gracias a Dios por tu vida, porque de verdad los amigos de mis hijos son mis amigos, ¿cierto? Y sé que han entablado una muy bonita amistad con Alejandro, con Camila, y además de ustedes, Quique, ¿cierto? Y otros, entre otras personas en Pereira, los han recibido con mucho amor, con mucho cariño. De hecho, sienten que ya son de ustedes, de la familia, aún en tan corto tiempo, y eso a mí me alegra. A mí me alegra enormemente. Le doy gracias a Dios porque han logrado encontrar un lugar de gran bendición, de crecimiento, y lo he notado, lo he visto, y eso a mí me alegra enormemente. Y sobre todo le doy gracias a Dios, y te doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por tu vida, Richard, porque sé que Alejandro está aprendiendo mucho de ti, que a pesar de tu juventud, ¿cierto? Sí, las cosas buenas, que no le van a pegar las mañas, no, eso sí, no. Pero sé que están creciendo al lado de ustedes. Es una hermosa comunidad, ¿cierto? Y sobre todo, como debe ser, bíblica, ¿cierto? Entonces, de verdad, bienvenido a tu casa, y esta que no sea la primera vez, ¿cierto? Sino sea la primera de muchas visitas que vamos a recibir de ustedes. Seguramente vamos a seguir invitando también al pastor Ricardo, a Quique, bueno, mucha gente que he logrado conocer en este tiempo y que sé que va a ser de gran bendición, que ya de hecho es de gran bendición para nuestras vidas, para la misma comunidad aquí en Armenia, ¿cierto? Entonces, bienvenidos. Sin más preámbulos, hermano, gracias por estar con nosotros. Gracias, Sarita, también por acompañarnos en esta tarde. Quedas en tu casa, mi hermano. Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Bueno, pues doy gracias al Señor por poder estar en medio de esta iglesia local con este lindo nombre, Sublime Gracia, y gracias por esas palabras tan amables de José, y que representa también a Juanita. Y es verdad, el Señor nos ha regalado unos amigos queridos, Alejandro y Camila. Podría decir muchas cosas, pero mi esposa, con el permiso de ella lo digo, hace rato anhelaba tener una amiga en la fe. Tiene varias, pero quería una amiga cercana, oraba por eso. Y bueno, cuando ellos llegaron, pues entre hombres es más fácil, como podemos hablar de cualquier cosa, y uno está ahí como pensando, bueno, ¿cómo voy a ir a hacer con las esposas? Y nos pusimos a hablar de tantas cosas que luego preguntamos cuál era la fecha del cumpleaños. Y providencialmente pues cumplen el mismo año mi esposa y Camila. Entonces eso fue como el punto inicial, donde el mismo día, el mismo día, el mismo año también. El mismo año. Y los mismos años no, pero casi por ahí. Pero no, es un privilegio ver lo que hace el Señor en todo lado. Esto es simplemente una fotico pequeña de el impacto que el Señor tiene en las vidas, y cómo estos eventos no podemos llamarlos coincidenciales, sino providenciales. Y así veo esta oportunidad en esta tarde de abrir la palabra de Dios como un momento providencial de conocerles, de estar en medio de esta linda iglesia. Así que vamos a abrir la escritura, vamos a encomendar este tiempo delante del Señor, y bueno, ya les diré qué es lo que veremos en esta tarde. Pero antes de cualquier cosa,
encomendemos este tiempo delante del Señor. Amado Padre, venimos delante de ti entendiendo que es tu palabra la que necesitamos en esta tarde, que es por eso que estamos aquí. Gracias por los himnos que nos permitiste entonar, verdades que animan nuestra alma, que nos ayudan a pensar, la fe que tú nos has regalado, las promesas eternas que exceden cualquier esperanza terrenal. Señor, por amor a tu Hijo y por amor a tu iglesia, permítenos entender hoy tu palabra. Ilumina nuestras mentes, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Aún permítenos ser recordados de tus verdades, porque como dice el apóstol Pablo, esto es seguro que seamos recordados. Estamos en tus manos, nos encomendamos a ti, que nuestras palabras sean sazonadas con verdad y que en todo tu Hijo sea exaltado en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a estar en varios pasajes hoy. Inicialmente quiero que miremos un pasaje para abrir este tema y ahí terminaremos también. Y está en Romanos 3:21. Romanos 3:21. Y dice así. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Allí volveremos más tarde, pero quisiera introducir pensando en una palabra que usamos cotidianamente cuando nos encontramos en una encrucijada. Y a veces usamos esta expresión, qué dilema, qué dilema. Para los que están tomando nota, hoy estaremos viendo este tema bajo el título El gran dilema del hombre o el dilema mayor del hombre. El gran dilema del hombre o el dilema mayor del hombre, como usted le quiera titular. Y pensando en esta palabra dilema, es algo que nos pone como en una encrucijada cuando las dos opciones o son muy buenas o son muy malas. Esa palabra dilema viene de una palabra compuesta que es di, que significa dos, y lema, que significa una premisa o una proposición, es decir, dos afirmaciones que nos ponen a pensar. Pero como todo es más fácil entenderlo en ejemplos. Tenemos dilemas que han puesto a pensar a la humanidad durante todas las generaciones. Acaba una muy conocida. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Recuerdo que de niño interactuábamos con eso y uno era, no, primero fue el huevo, que no, primero fue la gallina, que no, primero fue el huevo. En fin, son dilemas que nos ponen a pensar y que no quedamos conformes si elegimos una u otra opción. Acaba otro dilema conocido mundialmente y es el barco de Teseo. ¿Han escuchado de ese? El barco de Teseo, que prácticamente plantea esto, que si cambiamos todas las piezas de un barco y todas las piezas por unas piezas nuevas, ¿tenemos el mismo barco o tenemos un barco nuevo? Un barco nuevo, algunos dicen tenemos el mismo barco. Pues bien, es un dilema que nos pone a pensar. Para los amantes de la literatura griega y quienes han leído estas obras antiguas, hay una obra llamada Antígona, donde está este dilema de ¿debo obedecer a las leyes de los hombres o debo obedecer a las leyes divinas? Simplemente ejemplos de dilemas que ponen a pensar al ser humano. Ahora, pregunta, ¿hay dilemas en la Biblia? ¿Hay temas que nos ponen a pensar? Yo diría que sí. Hay temas que no quedamos satisfechos con una respuesta o con la otra, pero la Biblia es capaz de responder a los dilemas más importantes del ser humano. Y lo que vamos a empezar a ver acá
es algo que me pareció interesante ahorita que José lo decía. Ustedes están viendo Fundamentos de la Fe y los animo de verdad a que perseveren, a que le pongan empeño, porque esto es vital tanto para la iglesia local como para ustedes mismos. En últimas, el que se beneficia de estudiar Fundamentos de la Fe es usted. Y usted va a poder llegar con una certeza de que la Biblia responde a los dilemas más cruciales e importantes del ser humano. ¿Por qué? Porque la Biblia es veraz, es decir, todo lo que la Biblia habla es verdad. Esto es debido a su inspiración, de que su origen es divino, no es un libro inventado por el hombre, no es que allá Pablo y Pedro no tenían nada que hacer, no tenían internet y se pusieron de acuerdo ahí para ver cómo formaban la Biblia, el canon de la Biblia. La Biblia es veraz, es inspirada y por ende es suficiente. Todo lo que necesitamos, según 2 de Pedro 1:3, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, es decir, cómo vivir piadosamente en este mundo, se nos ha sido dado. Es como si Dios nos diera una maleta y nos equipara para vivir la vida cristiana. O es como si Dios nos pidiese volar y nos diera alas para hacerlo. Dios no nos va a pedir algo que Él no nos capacite para hacerlo, y la Biblia es suficiente para responder a estos grandes dilemas. Algunos cuestionan la Biblia, de que la Biblia no es suficiente, de que necesitamos otras cositas. Quizás sí, he hablado con algunas personas y les digo, quizás la Biblia no nos da la fórmula de la relatividad o la fórmula de la gravedad, o no nos explica cómo vuela un avión. Y muchos dicen de que la Biblia se queda corta porque no nos da este tipo de respuestas a nuestras curiosidades intelectuales. Pero he hablado con personas y siempre los llevo a pensar en esto. Si bien la Biblia no nos dice y no nos explica cómo vuela un avión, la Biblia sí responde las preguntas más difíciles que el ser humano tiene. La Biblia habla con total veracidad acerca de la eternidad. Habla con total veracidad acerca del origen del hombre. Habla con total veracidad de quién es Dios. Y no titubea, no duda a la hora de expresarnos lo que la Biblia, lo que ella misma dice y afirma verdad. No juega a responder y saciar nuestra intelectualidad. La Biblia va al corazón, va a la necesidad y responde los dilemas del ser humano. Entonces, en esta tarde consideraremos, miraremos, meditaremos en dos declaraciones que la Biblia afirma, es decir, dos afirmaciones, dos cosas, dos premisas que la Biblia afirma, las cuales, cuando las miremos por separado, se vuelven en un dilema. Se vuelven en un dilema. Y nos llevará a pensar de manera profunda de que lo único que resuelve este dilema es el Evangelio mismo. Es decir, hoy seremos recordados del Evangelio. Y acá entre paréntesis, el Evangelio es dado al ser humano para salvación y para santificación. No nos podemos dar el lujo de decir, no, el Evangelio para los nuevos, los que llegan, que vean Fundamentos de la Fe. Yo ya estoy para mejores cosas, ya estoy para otras cositas, hermano. No, el Evangelio tiene la capacidad no solo de salvar, sino de santificar al ser humano. ¿Quiere conocer usted profundamente a Dios? Pues estudie profundamente el Evangelio y vea esa riqueza eterna que el Evangelio provee. ¿Cuáles son estas dos afirmaciones que veremos? Y acá es repaso de Fundamentos de la Fe. Veremos quién es Dios. Responderemos o trataremos de responder a esta pregunta. ¿Quién es Dios? Esto es lo primero que veremos. Lo segundo que veremos es quién es el ser humano. Y el resto de tiempo hablaremos de cómo esto se convierte en un dilema y cómo la Biblia lo resuelve. Así que vamos a ver varios textos e iniciemos. ¿Preparados? Vámonos entonces con la primera afirmación, primera declaración que la Biblia afirma
y es esta pregunta: ¿quién es Dios? Es una pregunta trascendental, pregunta que cualquier persona en X o Y tiempo de su existencia se va a hacer. ¿Quién es Dios? Y a veces nos detenemos a definir a la persona de Dios. Dios es esto, Dios es lo otro, y lo hablamos desde nuestra propia experiencia. O aún más allá, libros de teología, personas que hacen apologética, es decir, que defienden la fe, tratan de argumentar desde la lógica quién es Dios. Y usted va a encontrar ahí en internet o en los libros de teología personas que dan argumentos lógicos para probar la existencia de Dios. Por ejemplo, voy a decir nombres y no se enrede con los nombres, siempre digo, cuando diga los nombres, no importa, lo importante es saber un poquito qué significa. Hay un argumento que se llama el argumento cosmológico. Olvidemos el nombre. ¿Qué quiere decir esto? De que toda causa, toda existencia viene de una causa, es decir, todo lo que existe fue causado por algo. Entonces las personas argumentan lógicamente de que el mundo no salió de la nada, de que alguien tuvo que causar, una fuerza tuvo que causar que el mundo existiese. Y ahí hacen un poco de ejemplos lógicos para probar la existencia de Dios. Hay otro argumento llamado teleológico que dice: si el universo es algo hermoso, si está diseñado, es decir, cuando vemos este púlpito o este parlante que es tan bien diseñado, o un motor, algo bien complejo, sabemos de que hubo una mente racional detrás de esto para poderlo ejecutar, crear. Entonces desde allí argumentan de que, bueno, Dios existe porque el universo es ordenado, y esto es verdad. Hay algunos más, usted lo puede mirar en YouTube, mirar en los libros, pero la Biblia no se detiene a interactuar de esa manera con el ser humano. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia presupone, afirma de manera inmediata la existencia de Dios. No se detiene a explicarnos con el argumento teleológico, cosmológico o todológico, como podamos decir. Ojo, no estoy diciendo que la lógica sea mala, Dios nos dio la capacidad de hacerlo, pero la Biblia se detiene y afirma la existencia de Dios, lo da por un hecho, no se detiene a pelear allí con el ser humano. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y allí hay un principio aplicativo de que Dios es tan majestuoso, porque iniciamos con esta pregunta: ¿quién es Dios? Que Dios no necesita de nuestros labios impuros para que lo definamos a Él. Hay un principio en la Biblia y es claro: Dios se define a sí mismo. Y esto es seguro para nosotros, que empecemos a pensarlo y practicarlo. Sí, Dios para mí es esto, Dios para mí es lo otro, pero podemos errar en la definición de Dios, porque nuestras experiencias no son mayores a la Escritura. Dios se define a sí mismo. Y conocer a Dios es la vida eterna. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y vemos esto en el Antiguo Testamento, cómo Dios constantemente está definiéndose, cómo Dios está afirmando quién es Él. Porque el pueblo de Israel, representando a la humanidad, haciendo ídolos, definiendo: Dios es esto, Dios es otro, Dios es así, Dios es asá, y así lo decoramos. Y quizás nosotros no armamos ídolos de manera física, pero sí podemos hacerlo en nuestra mente. Para mí Dios solo es amor, y empezamos a poner como un rompecabezas, a armar un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Por eso es importante conocer al Dios verdadero. Y esto, gracias a Él, no está en manos ni de un predicador, ni de un hombre o una mujer. Dios lo hace por nosotros, Él mismo se define. Así que consideraremos también en esta tarde, en esa pregunta ¿quién es Dios?, dos atributos o dos perfecciones de Dios que nos van a poner en jaque. Y les voy a pedir que perseveren conmigo hasta el final, porque si no sonará como
Yo vine acá a ser animado y al contrario me están desanimando. Estamos respondiendo esa pregunta: ¿quién es Dios? Y hablamos de atributos de Dios, fundamentos de la fe. Acá estamos viendo fundamentos de la fe. Y hablamos de sus atributos, características, perfecciones. Y encontramos dentro de esto perfecciones que los teólogos, para poder entenderlas, le han puesto perfecciones o atributos comunicables y atributos incomunicables. Volvemos a los nombres, no nos preocupemos. ¿Qué quiere decir comunicables? Comunicables es que de alguna manera el ser humano puede entender. Porque si decimos de que Dios es amor, un atributo comunicable, ¿podemos entender qué es el amor? Claro que sí, porque de alguna manera hemos amado. Cuando miramos la misericordia de Dios, un atributo comunicable, podemos entenderlo porque de alguna manera hemos experimentado qué es recibir y dar misericordia. Pero ahora vamos al otro lado. Cuando hablamos de atributos incomunicables, como la omnisciencia de Dios, omnipresencia, ¿podemos entender eso? ¿Somos nosotros de alguna manera hemos experimentado qué es ser omnipresente? No, ¿cierto? Entonces por eso los ponemos allí, porque aunque los nombramos y los usamos, pero no sabemos en realidad qué es eso. Es la forma en que vemos a la persona de Dios, es la forma en que Él se revela a través de perfecciones, características, con el fin de que nosotros tan finitos podamos comprender un poquito de ese Dios infinito. Ese es el propósito por el cual estamos acá. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de la eternidad. Y ese es el propósito personal que usted debe tener: conocer a Dios, conocer a Dios. Y mientras usted conoce a Dios, usted va a cumplir su propósito por el cual Dios lo creó: deleitarse en Él, asombrarse en Él. Y cuando una persona se asombra por su Creador, ahí es donde viene la pasión por Dios. No viene de otra manera. No puede usted hacer maromas para verdaderamente vivir por Dios. ¿Quiere usted ser un hombre, una mujer apasionada por Dios? Tiene que crecer en ese asombro de quién es Dios. Y eso solo nos lo da la Escritura a través de la iluminación por su Espíritu de quién es Dios. Uno de esos atributos entonces es la santidad de Dios. Y vamos a ver esto un poco rápido. Ya lo dejo a José para que ya nos enseñe de la santidad de Dios en Fundamentos de la Fe de una manera más extensa. Cuando hablamos de santidad, en su idioma original la palabra santidad significa cortar. Eso significa cortar. Es decir, separar, apartar, dividir. Esa es como la palabra original. Y eso nos da a pensar de que ya cuando aplicamos esto a las Escrituras, quiere decir de que la santidad de Dios está mostrando de que Él es apartado de nosotros, de que Él es diferente a nosotros, de que es un ser no como nosotros, de que está apartado de nosotros en términos en que no es igual a nosotros. La santidad la podemos ver de dos maneras. Una, como lo acabé de mencionar, en su esencia, Dios es distinto, muy, muy distinto a nosotros. Y la otra manera en que lo podemos ver es que Dios es moralmente puro. ¿Qué es lo que normalmente pensamos? Cuando hablamos de la santidad de Dios, pensamos en que Él es totalmente puro, es totalmente puro. Versículos para sustentar eso, quienes están tomando nota: Isaías 57:15, porque así dice el alto y el sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y lo santo. Entonces, Isaías 57:15, cuando vemos de que Dios es totalmente apartado, diferente, cortado, separado del ser humano. Pero hay otro aspecto de la santidad, y es la santidad moral. Y es la que más podemos identificar con mejor certeza, por decirlo así. Y el pasaje por excelencia es Isaías 6. No voy a ahondar en el pasaje, es un pasaje muy conocido,
donde muere el rey Uzías, donde el pueblo está abatido porque murió uno de los mejores reyes de Judá, y se aparece Dios en esta visión a Isaías con ropas espléndidas, dando a entender de que aunque los reyes mueran, el rey del universo sigue sentado en su trono. No importa si el mejor rey o presidente muere, el rey del universo sigue y seguirá sentado en su trono. Y se le aparece a Isaías y le purifica sus labios. Pero antes de purificarlo viene esta gran exclamación, donde esta perfección se repite 3 veces, de que el Señor es santo, santo, santo. Yo sé que ustedes tienen claro eso. En ese entonces no existían los resaltadores pelícanos ni nada de esas cosas. Tocaba la repetición para enfatizar algo. Isaías es purificado, sus labios son purificados, y después de esto, al final del capítulo, Él es enviado. Así que la santidad de Dios nos muestra de que Él es distinto, pero a la misma vez de que Él es totalmente puro. Y cuando pensamos en ese aspecto moral puro, que es el que normalmente pensamos, ¿por qué pensamos más en este aspecto de este atributo que en este? Pensamos más en este porque es lo que más carece el ser humano, santidad. Es de lo que más carecemos, en lo que más distintos somos a Dios, es que Él es puro, Él es perfecto y nosotros somos pecadores, caídos. ¿Cuál es el estándar de Dios entonces para su creación? Si Él es en su ser separado y si Él es en su ser moralmente santo, 1 Pedro 1:15, sino que así como aquel que os llamó es santo, noten lo que estoy diciendo, el que los llamó como Él es santo, 1 Pedro 1:15, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cada vez que no somos santos, que no alcanzamos ese estándar de Dios, entonces nos convertimos en objeto de su justicia. Ese es el otro atributo, el segundo atributo que quiero mirar en esta pregunta: ¿quién es Dios? Entonces acabamos de ver su santidad, que Él es un ser distinto, apartado, cortado, distinto a su creación y que tiene una moral perfecta, santa, y que como Él es santo, entonces el estándar que Él le pone al ser humano, a sus criaturas, es santidad, es santidad. Pero hablemos de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Una definición de ellos es la perfección, el atributo, la característica por la cual Él se mantiene puro frente a toda violación de su santidad. Es decir, como juez del universo, este es el estándar, y si alguien no lo alcanza o viola su estándar, pues Él tiene que ejercer su justicia debido a su santidad. Algunos dicen de que este atributo de la justicia es la dimensión aplicativa de la santidad. Es decir, vemos la justicia de Dios cuando se quebranta la santidad de Dios, no en su esencia, porque Dios no puede ser perturbado por el ser humano. Peque usted o no peque, Dios se mantiene intacto, Él es inmutable, nunca va a cambiar. Pero cuando hablamos de su estándar dado a la humanidad y quebrantamos ese estándar, entonces ahí Dios, como juez del universo, tiene que traer justicia. Dice el Salmo 11:7, pues el Señor es justo, para anclar estas verdades en los versículos, en la Biblia. Salmo 11:7, pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Vemos entonces que Dios es justo, y como Él es justo, entonces todo lo que Él hace, todo juicio que Él ejerce sobre la humanidad es correcto. No hay manera de decirle a Dios: lo que tú estás haciendo es injusto. Y ustedes notan ese lenguaje en las cartas de Pablo. Cuando Pablo está allí argumentando y el mismo Pablo lanza esta pregunta retórica: ¿hay alguna justicia en Dios?
Y la respuesta es en ninguna manera, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque sus caminos son justos, porque el juez del universo que es santo, cuando ejerce su justicia, lo hace con toda verdad y justicia, valga la redundancia. Por ejemplo, dice Romanos 2, 5 al 8, estamos todavía en esta pregunta, ¿quién es Dios? Dios es santo, Dios es justo, estamos viendo la santidad. Romanos 2, 5 al 8, y si de pronto voy muy rápido, al final le puedo volver a dar los versos si los quiere tener. Dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y quiero hacer énfasis en esa palabra, justo juicio de Dios. El día en que un ser humano se presente delante de Dios y reciba su juicio, ese juicio es justo, porque esa es la manera en que Dios actúa con justicia. También vemos de que aunque hay un juicio punitivo, y estoy tratando de tejer este lenguaje judicial, porque esto es lo que nos va a llevar a ese dilema que les hablaba al principio, cuando Dios hace este juicio punitivo, es decir, de castigo, también vemos que en la Biblia hay un juicio remunerativo, donde Dios a quienes están en Cristo les va a recompensar según sus obras. Y por ejemplo, en 1 Corintios 3:14, 1 Corintios 3:14, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Es decir, aquellos que están en Cristo, las obras que hagan en su vida también recibirán un juicio, en este caso no punitivo, es decir, no de castigo, sino un juicio remunerativo. ¿Qué hemos dicho hasta acá entonces en este primer punto de estas dos afirmaciones que la Biblia nos da, que al ponerlas juntas nos van a crear un dilema? Hemos tratado de mirar rápidamente características, perfecciones, atributos de Dios. Hemos dicho que Dios se define a sí mismo, que Dios es santo, su estándar moral es perfección, de que Dios es justo y debido a su santidad tiene que ejercer su justicia. Pero ahora, ¿qué del hombre? ¿Qué del hombre? Y ese es nuestro segundo punto en esta noche. Hemos respondido, ¿quién es Dios? Rascando la superficie, no sé si eso sea un dicho, estoy pensando, tocando la superficie, miramos estos dos atributos, ¿quién es Dios? Él se define a sí mismo. Y ahora miremos quién es el hombre. Parecerían preguntas fáciles de responder, pero son profundas. Pensar en quién es Dios. Y ahora vamos a responder quién es el hombre. Y yo diría que esta es la pregunta de mi generación. Y por acá también veo jóvenes, adolescentes, jóvenes de 50, también por ahí veo. Excelente. Esta es la pregunta de nuestra generación. Porque el hombre, para bajar ese estándar que Dios ha puesto sobre su santidad, como acá no ha podido socavar, porque Dios es santo, Dios es perfecto y la Biblia sustenta eso también, el hombre ha hecho un intento, como acá no puedo hacer mucho, pues entonces voy a tratar de redefinir quién es el ser humano. Esa es la pregunta de nuestra generación. Esa es la lucha como cristianos que tendremos hasta que el Señor nos llame, que estamos en una generación donde el hombre, y por aplicación estoy hablando hombre y mujer, están siendo redefinidos. Y por eso es necesario que nosotros como cristianos definamos qué es el hombre desde la Escritura. Porque el único que tiene derecho a definir el hombre es el Creador. Porque si tú vienes a mí y me muestras que creaste un reloj con X o Y características para tales funciones, y yo tomo ese reloj y lo vendo diciendo de que fue creado para otras aplicaciones y para otros propósitos, tú como creador, derechos de autor que llaman en la sociedad, tienes, valga la redundancia, el derecho de venir y decirme, no, yo creé ese reloj y ese reloj yo lo creé para tal propósito. De la misma manera, Dios tiene todo el derecho de decir, este es el hombre y yo lo creé para este propósito. Cualquier redefinición
que vaya en contra del creador del hombre y la mujer, tiene que ser desechada. ¿Qué nos dice la Biblia entonces? ¿De quién es el hombre? Nos dice que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Esto usted lo puede encontrar en Génesis 1, 26 y 27. De hecho, lo voy a leer. Dice así Génesis 1, 26, 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzca dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Somos unas criaturas únicas, por lo bueno y por lo malo, más por lo malo, vamos a ver en la Biblia, pero somos distintos a los animales, totalmente distintos, porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir de que tenemos la capacidad de razonar, tenemos la capacidad de ser seres morales, es decir, de discernir, identificar lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos esa capacidad de ser creativos, aunque usted no lo crea, y usted es de los míos, de que no es nada creativo, de alguna manera, en algún área, usted puede ser creativo porque Dios le dio la capacidad. Tenemos esa capacidad de relación, de que nos necesitamos los unos a los otros. Dios no creó al hombre para que estuviese en una isla solo, nos creó para ser seres relacionales y de alguna manera para reflejar su carácter, aunque sea de forma caída y limitada. Entonces somos seres relacionales. También Dios le dio algo al hombre muy particular en el libro de Génesis, de ser mayordomo, de ser administrador. De alguna manera usted es administrador de parte de Dios, de su tiempo, de su vida, de su hogar, de su negocio, de sus hijos, de su casa, de su carro. Usted es un administrador. Salmo 24:1. De Richard es la tierra y su plenitud. De Richard es la casa donde vive. No dice eso la Biblia. De Jehová, de Dios, es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Dios nos dio la capacidad de administrar cosas y es sano para nuestro intelecto y para nuestro corazón que nosotros crezcamos en vernos como tal, como simples administradores. Como decía mi pastor un día, ¿alguna vez usted ha visto un funeral con trasteo? Obviamente no. Como dice Timoteo y como dice Job, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy, nada me voy a llevar. Entonces somos administradores. Es una función del ser humano. ¿Quién es el ser humano? Es un administrador. Usamos lenguaje, esta es mi casa, este es mi carro, este es mi libro, esta es mi Biblia, pero en últimas todo es del Señor. Somos simplemente administradores. Ahora, aparte de esto, definiendo quién es el ser humano es un ser caído. Es un ser caído. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3. No voy a ir allá por tiempo, yo sé que ustedes lo han leído, pero el ser humano, al desobedecer a Dios, trajo consigo la corrupción del pecado, que afectó todas las áreas de nuestro ser, nuestra relación con Dios, y no solo eso, afectó toda la creación. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, todo se desmoronó, todo cayó, el pecado infectó la humanidad. Es la manera en que la Biblia nos define y afectó todas nuestras áreas. Cuando entró el pecado en la humanidad, en nosotros, entró consigo la muerte. Eso es increíble de pensar, porque usamos lenguaje como cumplí 31 años. O cuando vemos el bebé recién nacido y lo vemos tan lleno de vida, es increíble pensar de que aunque nosotros sumamos en años, en el tiempo de Dios, si pudiéramos así decirlo, empezó a disminuir. Ese bebé tan lindo que se ve ahí ya empezó a morir desde que nace.
porque algún día va a volver a ser polvo. Es una de las maldiciones que trajo el pecado, una de tantas, porque la mayor de ellas fue la separación con Dios. Y dice Romanos 3:23, pasaje que ahorita miraremos también: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el ser humano está caído de esa gloria de Dios, de ese estándar. Y eso es una mala noticia. Eso es lo que nos hace distintos, hace Dios santo, de que Él es moralmente santo y nosotros somos caídos pecadores. No solo esto, tenemos un destino eterno, un destino eterno. Dios nos creó para ser eternos. Eso es una verdad que la digo y no la entiendo, de que Dios nos creó para ser eternos. Y la Biblia es clara, no hay ambigüedad, de que nos creó para ser eternos y que hay dos destinos para esa eternidad, o con Dios o sin Dios, por decirlo de manera suave, cielo o infierno. La Biblia lo pone así, no titubea, cielo o infierno, o con Dios o sin Dios, pero todo ser humano nació para ser eterno en ese sentido futuro. Dios nos creó para eternidad. Así que es un mito cuando las personas dicen como, no, cuando yo muera ya aquí acaba todo. No, no acaba. Al contrario, comienza. Y eso es bueno que nosotros lo pensemos. Entonces, el ser humano es creado a la imagen de Dios porque tiene la capacidad de razonar, tiene una moralidad, creatividad, tiene una capacidad de relación, refleja el carácter de Dios, aunque de forma caída. Es un ser caído, obviamente, y tiene un destino eterno. Cuando ponemos estas dos verdades, la verdad número uno de que Dios es santo y es justo y que el ser humano está caído y tiene un destino eterno, eso nos crea un dilema. Porque si nosotros empezamos a hablar de Dios y sus atributos y sus perfecciones, yo sé que podríamos ir por más atributos y todos diríamos amén, amén, Dios es esto, Dios es lo otro, Dios es santo, y yo sé que todos diríamos amén. Pero eso es un problema, y un problema muy serio, porque como el estándar de Dios es santidad y nosotros no alcanzamos esa gloria, Romanos 3:23, tenemos un problema muy serio. Con Dios no podemos llevarle la manzanita y decirle ahí, póngame una notica más, póngame un puntico más. Si con Dios es 5 y te sacas 4,8, no te alcanza, porque su estándar es perfección. En pocas palabras, nos quedamos cortos. Es como este deporte, se me escapa el nombre, que es perdón la expresión y la ignorancia, es con un palo que tienes que saltar la valla. Ese palo tiene un nombre, ¿alguien se acuerda? Garrocha, ¿cierto? El estándar está allá y por más que pases ahí raso, si no alcanzas, no alcanzas y no tienes puntaje. Y pierdes o ganas. Con Dios o alcanzamos el estándar o no lo alcanzamos. Es así. Y eso nos crea un dilema. ¿Por qué? Porque su ley es perfecta. Dios demanda que todo ser humano guarde la perfección de su ley. Pero el dilema es que no somos capaces. Es que sus mandamientos son perfectos, pero nosotros no lo somos. El ser humano es incapaz de guardar los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hemos quebrantado en nuestra vida? Si usted se hace un test a la luz de los 10 mandamientos que resumen de alguna manera la ley, no creo que llegue al segundo, y si llega al tercero me cuenta cómo le va. Perdónenme la expresión, como dicen en los colegios, nos rajamos, quedamos cortos, no alcanzamos ese estándar. Dice Santiago 2:10, verso que deberíamos tener en nuestra Biblia subrayado, memorizado, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Así que, teniendo en cuenta esto, de quién es Dios, quién es el ser humano, y con esta imagen de
como si estuviésemos en un juicio delante de Dios, vamos un momentico a Romanos 3. Vamos un momentico a Romanos 3 y ahondemos un poquito más en esta verdad de quién es el hombre. ¿Quién es el hombre? Romanos 3. Dice así, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Verso 13, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor, versículo 18, de Dios delante de sus ojos. Verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Algunos dirán como, pero venga, yo sé que yo no soy el mejor y yo no alcanzo ese estándar que usted está diciendo, Richard, pero yo tampoco soy una joyita. Yo soy un buen padre, soy una buena madre, soy un buen empleado, un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa. Dios es amor, tampoco es que yo sea tan malo. No creo que Dios en el día del juicio me vaya a poner ese 4.9 que usted dice. Yo creo que Él me da la ayudita ahí para llegar al 5. La Biblia dice que Dios no puede pasar por alto el pecado, de que Dios no puede tener por inocente al culpable. En Éxodo 34, cuando Moisés está allí liderando a este pueblo y el Señor se revela y muestra sus atributos, dice que es misericordioso, es piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y podríamos cerrar la Biblia ahí y decir, amén, eso es lo que me gusta de Dios. Pero si seguimos leyendo, nos dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y acá vemos esta imagen en Romanos 3 y quiero que piense de manera judicial. Usted está delante del juez, el juez del universo está delante de ti. Y sale la sentencia de que no hay ninguno justo. Y empiezas tú a hablarte, pero bueno, quizás yo sí soy justo, de que no hay quien entienda. Y tú podrías decir, quizás yo entiendo un poquito, pero la Biblia afirma de que no hay quien entienda, de que no hay ninguno bueno. Y empieza a hablar que desde la garganta hasta los pies, el ser humano está corrompido, totalmente corrompido. Esto es lo que llamamos como depravación total. Es decir, de que el ser humano está corrompido desde sus células hasta su órgano más grande. El ser humano está corrompido. Y en esta imagen judicial, donde lo único que tiene el ser humano para defenderse, ¿qué es? Su boca. Pero Dios, y todos los que estamos acá, de alguna manera, un día vamos a estar delante de Dios. ¿Y qué le vamos a decir? Pero Dios, yo sí soy bueno. Dios, yo sí soy justo. Dice el verso 19 que en este juicio toda boca se cierra y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. ¿Qué hace Pablo en Romanos 1? Condena a los gentiles que se fueron tras ídolos, que hicieron de las criaturas sus dioses y los condena. Y es una imagen como si el judío estuviese acá riéndose como, esos gentiles, miren todo lo que hacen. Y Pablo gira el foco a los judíos y le dice, pero ahora tú, judío, que tienes la ley, que tienes los oráculos de Dios, los privilegios, tú vas a ser más condenado, porque diciendo que no quebrantes este mandamiento, quebrantas el otro, eres más responsable. Y toma estos dos grupos y los pone en una misma bolsa y los pone en jaque mate. No tienes
ni el privilegio de ser judío como algo que te beneficie en ese juicio, ni como gentil no hay nada que te beneficie. Todo el mundo queda en silencio, es el verso 19, bajo el juicio de Dios. Lo que tenemos para argumentar, nuestra boca queda en silencio, porque ante el juez santo y su estándar que nadie alcanza, todos nos quedamos callados. Es algo que de alguna manera ha perjudicado al ser humano. Es algo que de alguna manera lo ha puesto bajo estrés. ¿Recuerdan este nombre, Martín Lutero? Un hombre muy conocido en el siglo XVI, el famoso reformador Lutero. En esta pregunta, ¿siglo XVII? ¿Dijiste? ¿16? Bueno, en el 1500, por ahí, 1517. Este reformador luchó con esta pregunta, con este dilema. Si Dios es santo y si Dios es justo, y si yo soy un pecador, si yo voy a juicio con este Dios, entonces no tengo esperanza. Hizo un esfuerzo en su vida como monje de entregarse a Dios para alcanzar ese estándar divino, perfecto. Y él era atormentado por este fracaso de querer ser justo delante de Dios. Cito lo que decía Lutero: me atormentaba y me torturaba con orar, ayunar, vigilar y congelarme. El frío era lo suficiente para matarme, infligía tanto dolor como jamás volvería a infligir. Dice también Lutero: yo no amé a Dios, sí, yo lo odiaba, porque es un Dios justo que castiga a los pecadores. Blasfemaba en secreto de Él y estaba enojado con Dios. ¿Qué fue lo que llevó a Lutero a esta crisis emocional, a este dilema? ¿Cómo yo puedo agradar a este Dios justo? Si Dios me pide que llegue acá y yo hago todo mi esfuerzo y no lo logro, ¿cómo es que Dios me pide algo que yo no soy capaz de hacer? Era lo que Lutero se preguntaba. Y aunque esto es de valor para nuestra enseñanza de hoy, prefiero anclarlos a un verso de la Escritura. Y quiero que miren cómo un hombre también pensó en este dilema, de que como un Dios santo, como un ser humano caído puede justificarse delante de un Dios santo. Y quiero que vayan conmigo, sí quiero que vayan, por favor, al libro de Job, capítulo 9. Libro de Job, capítulo 9. Y recordarán ustedes este gran hombre, Job. Capítulo 1 nos dice que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Yo creo que ninguno de nosotros tuviera tal credencial que tenía este hombre llamado Job. Y aún así estaba lleno de perplejidad, porque entró en este dilema: si Dios es santo y yo soy pecador, y si somos incompatibles, ¿cómo puedo entonces yo tener una relación con este Dios? Dice Job capítulo 9, y voy a ir saltando de algunos versículos a otros. Dice Job 9, respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. Y miren la pregunta que hace Job: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Y noten de que esto no es una pregunta que se hizo Lutero, ni que se hizo Pablo necesariamente, o Pedro. Es una pregunta de antaño, es una pregunta de antigüedad, es un dilema más viejo que el huevo y la gallina. Si Dios es real y Él es justo y santo, ¿cómo yo, pecador, puedo tener una relación? ¿Cómo puedo ser justificado en ese juicio delante de Él? Si quisiere contender con Él, no podrá responder a una cosa entre mil. Verso 4, Él es sabio de corazón y poderoso en sus fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Y Job empieza en este capítulo, se lo dejo para que usted lo lea en su casa, a exaltar a Dios, de que no hay ser humano que quiso ir a juicio con Dios y le fue bien.
¿A quién le iría bien llamando a un cara a cara con Dios? ¿A quién le iría bien? Job dice, a nadie. ¿Por qué? Porque Él es el que conoce las estrellas, las hace, versículo 9, la Osa, el Orión, las Pléyades. Verso 12, aquí arrebatará, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Versículos que exaltan la soberanía de Dios. Cuando Dios mueve su mano, sea en este mundo o sea en el día del juicio, ¿alguien tiene la osadía, el derecho de decirle qué estás haciendo? La Biblia responde, nadie. Nadie tiene el derecho de decirle, Dios, ¿qué estás haciendo? Verso 20, Job hace una suposición. Este hombre, que es un hombre temeroso, apartado del mal, recto, hace una suposición. Sí, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Es decir, si yo digo, soy justo, mi misma boca me condena porque no lo soy. Si me dijere perfecto, es decir, si yo digo, soy perfecto, esto me haría un inicuo. Si fuera íntegro, hey Dios, yo soy íntegro, no haría caso de mí mismo. Es una locura decir esto. Hasta que Job dice en el verso 28, me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. El ser humano sabe en su corazón de que no es inocente delante de ese juez. Hasta que Job dice en el verso 29, yo soy impío. Llega a la conclusión que tiene que llegar. Después de hacer todas estas maromas, yo soy impío. Vaya conmigo al verso 32. Y pensando en que Él es impío, en que Él no es santo, en que Él no es justo, pero Dios sí lo es, Job hace una petición. Estoy hablando de que Job, dicen los estudiosos, es más o menos del tiempo de Abraham. Por eso digo que esta pregunta es una pregunta de antaño, no es una pregunta del Nuevo Testamento, sino de la antigüedad. Dice el verso 32, porque no es hombre como yo. Lo que hablábamos al principio, es cortado, es separado. Dios no es un hombre como nosotros. Job lo está diciendo para que yo le responda. Es fácil ganar un argumento, ¿cierto? Para los que somos casados, a veces sabemos cómo ganar un argumento. O hay personas que saben cómo ganar un argumento. Aún en un juicio hay abogados astutos que son capaces de ganar un caso. Dios no es como nosotros. Por eso Job dice, Él no es como yo. Yo no puedo hacer maromas para ganar, contender contra Él, para que yo le responda. Y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. ¿Qué está pidiendo Job acá? Y este verso podríamos decir el evangelio en Job. Está pidiendo misericordia, pero más que eso, la palabra clave allí es árbitro, mediador. Y la palabra árbitro es facilísima de entender, pero es profunda. Partido de fútbol, Pereira Deportes Quindío. Se necesita un juez, un árbitro, que sea un mediador entre ambos equipos. Acá, trayéndolo a términos teológicos, Job está diciendo, Él no es hombre como yo. Él no es hombre como yo. Él es el Dios del universo y yo solo soy un hombre. Y no hay entre nosotros un mediador que ponga su mano entre nosotros dos. Eso nos lleva a pensar en las riquezas del Nuevo Testamento, cuando ya podemos afirmar que si hay un mediador que tiene la capacidad y la eternidad y toda la deidad en él, Jesucristo, quien es Dios mismo, que tiene la capacidad de ir delante de Dios y hablar de su humanidad. Job está diciendo, no es hombre como yo, pero cuando vemos al Señor Jesucristo, sí es un hombre como yo, pero, y ese pero en mayúscula, sin pecado, sin pecado. Acá Job está diciendo, no hay entre nosotros un árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. 1 Timoteo 2:5, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay espacio para María, Pablo, Pedro, para ningún nombre. El único nombre mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Es lo que está pidiendo Job, un
mediador. Y allí es donde este dilema encuentra una respuesta, en la encarnación de Jesucristo. Y esta es la pregunta que responde el Evangelio. Porque cuando los discípulos ven a Jesús hablando con el joven rico, y el joven rico llega con la ley: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Haz esto, esto y lo otro. El joven rico: todo eso lo he hecho ya. Bueno, vende tus bienes y dáselo a los pobres. Está hablando allí de la codicia, de la avaricia. Cuando se va entristecido, muestra que su corazón amaba más al dinero. En realidad no guardaba los 10 mandamientos, pero su boca lo decía, pero sus actos le condenaban. Y se va. Y dice ahí, les voy a dar el pasaje para que lo podamos tener. Está en Mateo 19, 25. Mateo 19. Cuando este rico se va, este joven rico, ya estamos terminando. Pedro, representando a los apóstoles, a los discípulos, hace la pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo? Señor, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús les dijo, verso 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A veces tomamos este texto y lo mal usamos. Como no, ya ahí le voy a estar echando moneditas al chanchito para comprarme, qué sé yo, el viaje que quiero, el carro, el PlayStation, lo que usted quiera poner ahí. A veces en términos más espirituales, como voy a orar por usted porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y entiendo el corazón de esto, ¿cierto? Apelamos a la soberanía y la omnipotencia de Dios, de que Él es capaz de hacer todo y que para Él no hay nada imposible. Pero específicamente en el contexto del versículo, el Señor está hablando de salvación. ¿Quién pues podrá ser salvo? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, en este dilema de que Dios es santo y el ser humano no lo es, se necesita una intervención divina. La escalera más alta que tú puedas construir con tu vida, con tus obras, tarde que temprano se queda corta, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos el estándar, pero gracias a Dios que ese versículo no termina allá, y quiero que vayamos ahora sí a Romanos. Solo vamos a leer, a hacer un par de comentarios y a orar. Romanos 3, 19, ahí quedamos. Toda boca se cierra bajo ese juicio de Dios. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. No hay argumento, no hay elocuencia que convenza al juez del universo de que somos la excepción. Todos quedamos bajo juicio. Verso 20, por las obras ningún ser humano será justificado. Ese versículo deberíamos leerlo y releerlo. No hay nada. Ni porque usted sea una buena madre, y no estoy diciendo que estoy desvirtuando tal labor. Gracias a Dios por las mamás, por los papás, por los hijos, no porque usted se saque el mejor ICFES o vaya a la mejor universidad. Por ninguna obra el ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 21, pero ahora. Y ese pero ahora es como si estuviéramos acá como asfixiados con la abrumadora verdad de que Dios, en tu juicio, sé que no voy a ser inocente, soy culpable, de que la abrumadora verdad de la santidad de Dios nos asfixia, pero llega al verso 21 y nos da aire. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, aparte de esa justicia por la ley, se ha manifestado, es decir, se ha hecho visible algo que antes estaba oculto, la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? De que la justicia, el evangelio, la obra de Cristo no es algo que nos inventamos y nos sacamos debajo de la manga, es algo que la misma Escritura sustenta, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. ¿Qué es esto que fue manifestado? Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Muy, muy distinto, obras y fe. Y no solo fe genérica,
porque de alguna manera todos tenemos fe. Usted está sentado en esa silla y usted tiene fe de que va a sustentar su cuerpo en toda esta predicación. Somos seres humanos que vivimos por fe, pero esta fe es una fe especial, y quien lo hace especial no es una fe en un objeto, sino fe en una persona, en Jesucristo. Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos. Y si cerramos ahí, diríamos para todos. No, para todos los que creen en Él. Si tú tienes fe, claro que sí. Y tú puedes hablar con personas que ignoran el Evangelio, la Biblia, y ellos te van a decir, yo también tengo fe. Y tú quedas como, yo también. ¿Cuál es la diferencia? La persona, el objeto de nuestra fe, Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como aplacamiento a esa ira por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y acá es donde vemos la intervención divina, de que la salvación es una obra divina, a fin de que Él, es decir, Jesucristo, sea el justo. ¿Recuerdan Romanos 3? No hay ningún justo, ni siquiera uno, pero acá nos dice que Él sea el justo y el que justifica aquel que es de la fe de Jesús. Verso 27, por aplicación, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Cuando vemos a Cristo como mediador entre Dios y los hombres, viviendo la vida perfecta a favor de nosotros, ¿hay espacio para jactarnos? ¿Hay espacio para decir, es que miren, es que yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo leo la Biblia? Como Dios vio algo ahí en mí, una virtud, yo no estaba tampoco en las drogas, hermano. ¿Hay espacio para la jactancia? Dice la Biblia, queda excluida. Jesucristo vino, cumplió el estándar. ¿Se han preguntado ustedes por qué no vino Cristo a los 30 años y murió a los 33? Porque había todo un estándar que cumplir. Jesucristo es el autor de eterna salvación, según Hebreos 5, es decir, Él la ganó con sus obras y su perfección. Él alcanzó el estándar, y por eso la Biblia lo llama el autor de eterna salvación. Satisfizo el estándar de Dios, pagó la deuda que nosotros debíamos, y ahora a todo aquel que se arrepiente y cree en Él, le acredita su vida perfecta. ¿Han pensado ustedes en eso? Es como si Dios lo tratase a usted, si usted está en Cristo, como si usted hubiese vivido esa vida perfecta de Cristo. Y es como si Dios, y lo hizo, trató a Cristo en la cruz como si Él hubiese vivido la vida impía que nosotros vivimos. ¿No es eso asombroso? De que Dios no nos trate como merecemos. Ese es el evangelio, ese es el dilema. Dios es santo, somos pecadores, no hay manera de unirnos, de tener esa comunión con Dios por su santidad, su perfección. Únicamente el evangelio, en los méritos de Cristo, en su obra perfecta, aquellos, recuerden Romanos 3, a los que creen en Él, a los que creen en Él, a ellos se les es dada esa justicia. Cristo tratado como merecemos, nosotros tratados como no merecemos, como vivió Cristo. Esa es la justicia de Dios. Esa es la respuesta a ese dilema. Si tú estás en Cristo, querido amigo, querido hermano, si tú estás en Cristo, tienes la seguridad de que en el día del juicio el abogado perfecto va a salir a tu favor y vas a estar con Él. Pero si tú no estás en Cristo, todo eso que leímos en Romanos 3, te vas a presentar con tu propia ropa, tu propia justicia, y no creo que te vaya bien, como decía Job. ¿Quién contendió con Él y le fue bien?
Así que la invitación es esta noche, que hoy es el día en que tú te pongas a cuentas con ese juez y eches mano de ese abogado, de ese árbitro que pone la mano entre Dios y entre ti, entre nosotros. Y vamos a orar que Dios haga eso. Padre, gracias por tu palabra, por tu justicia que viene de lo alto, que no la podemos producir, manufacturar. Nuestras obras no te agradan, Señor. Y es tan duro de entender esto, es tan duro de renunciar a nuestro orgullo. No somos mejores que quizás el peor asesino, no somos mejores, igual de culpables. Pero Señor, hoy por tu palabra tú nos das el privilegio de aferrarnos a tu gracia, de arrepentirnos, de poner la fe en tu Hijo, quien anduvo perfectamente, quien cumplió todos los requisitos de la ley. Él mismo lo dijo: no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. Y ahora por la fe en Él podemos tener esa justicia que sabemos que no tenemos, pero por la fe delante de ti solo si creemos. Señor, ayúdanos a pensar en esto, a que no es un juego, de que algún día estaremos delante de ti y queremos estar vestidos de justicia y no en nuestros propios trapos que nos harán culpables. Gracias, Jesucristo, por venir y morir a favor de nosotros. Todo se trata de ti, eres tú a quien exaltamos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Gracias. Hola. Ok. Excelente, ¿no les parece? Maravilloso es la palabra de Dios. Ella misma se explica, ella misma nos habla. El dilema más bien está en el hombre, ¿cierto? Cuando cuestiona tantas cosas, pero cuando vamos a su bendita palabra, ella realmente es la que nos muestra todo. Nuevamente les invito para que sigamos en nuestro proceso de estudio, de capacitación y poder ahondar, digámoslo, mucho más en estos temas tan importantes para nuestra vida y poder compartirle. Usted tiene personas a su alrededor que ustedes creen que necesitan escuchar temas como este, ¿sí? Usted no tiene gente a su alrededor que se cree justa, se cree buena, como al famoso supermercado. ¿Se acuerda que hacía un supermercado justo y bueno? Yo cuando lo veía decía justo, bueno, ni uno, decía yo cuando lo leía. Entonces, qué bueno que ustedes puedan compartir este tema, queda grabado, ¿cierto? Se está como siempre. Qué bueno que usted lo repase una y otra vez, porque entre más uno lo escucha, lo lee, lo mira, lo comparte, mucho más de verdad que comprende y lo pueda compartir, lo pueda replicar. Y lo digo con todo respeto, uno muchas veces utiliza las redes sociales para cosas que no edifican, que no sirven, comparten, no sé, pero compartamos cosas que realmente edifiquen. Si usted de los que lo hace, y si no, pues lo invito para que lo haga, cosas que realmente pueden llegar a la vida y al corazón de muchos. ¿Dios puede utilizar las redes sociales para tocar corazones? Claro que sí, por supuesto que sí, ¿cierto? Desde que se hable a través de su palabra como debe ser. Entonces, de verdad, qué gran bendición. Nuevamente, muchas gracias le damos a Dios por la vida de Richard, de Sarita. Y pues invitados siempre, ¿no? Acá, que nos sigan edificando de esta manera a través de la palabra del Señor. Gracias, Dios, Padre, por este tiempo tan hermoso, Señor, que tú nos permites estar delante de ti, Señor amado. Gracias, Señor, por la vida de Richard, Señor, por la vida de su esposa, Sara, que hoy tú has hablado, Señor, a través de ellos. Señor, nuevamente nos muestra, Señor, que en nosotros no hay posibilidad alguna, Señor, no hay mérito alguno en nosotros. Es tu mérito, Señor, es tu gracia,
es tu favor, es tu misericordia, de nosotros arrepentirnos, de nosotros santificarnos cada día más, Señor, en ti y en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas. Sígueles hablando, Señor, sígueles usando poderosamente, Señor, donde quiera que vayan y estén, Señor, lleven este mensaje oportuno y este mensaje de salvación. Gracias por la vida de Alejandro, Señor, por la vida de Camila, que también están en este proceso de seguir creciendo, de seguir capacitándose, Señor. Gracias por la iglesia bíblica, Señor, cristiana, allí en Pereira, Señor, donde están. Gracias por bendecirnos también ellos, Señor, en compartir tu palabra. Gracias por este tiempo. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy ha apartado este tiempo, ha venido a este lugar, aún en medio de las dificultades, adversidades, necesidades, no sé, Señor, pero aquí están los que hoy nos acompañan en la transmisión, los que posteriormente verán este mensaje, Señor. Gracias por tu presencia maravillosa en esta tarde, Señor, y en nuestras vidas siempre. Señor, gracias te doy por las personas que en esta obra, en Sublime Gracia, Señor, apoyan, sirven, están ahí siempre dispuestas al servicio, al apoyo, a la ayuda, Señor, que tanto se necesita. Muchas gracias, Señor, por las personas que de un corazón agradecido, de un corazón que de verdad lo hacen con amor, aportan para que esta obra crezca, se sostenga y se multiplique, Señor. Gracias por la fidelidad, por el compromiso. Gracias por las personas que están en cada uno de los movimientos, Señor. Gracias por los niños, por los jóvenes, Señor, por cada hombre, cada mujer, por las parejas, Señor, que están aquí y que tienen ese sentido de pertenencia y ese amor y esa gran responsabilidad, porque han entendido que no sirven a una institución, no sirven a una persona, a un hombre, en este caso, Señor, a un ser humano, sino, como dice Colosenses 3:23, Señor, que todo lo que hacen, Señor, lo hacen para ti, Señor, como para ti, no como para los hombres, porque saben y sabemos que de ti, Señor, siempre viene esa recompensa, Señor. Hay gratitud, Señor, en nuestro corazón y lo hacemos por eso, Señor, en gratitud a todo lo que eres y haces en nuestras vidas, Señor. Bendito eres, Señor, gracias por este tiempo, gracias por bendecirnos, Señor, tanto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, qué bonito haber compartido este tiempo con ustedes, que tengan un resto de noche muy, pero muy bendecida, que la gracia y el favor del Señor les acompañe. Recuerden que en semana pues tenemos también devocional 6:30 de la mañana. Los que pueden estar, no se pierdan, son temas también muy importantes que compartimos, obviamente bíblicos, de gran edificación para nuestra vida. Lunes, miércoles y viernes 6:30 de la mañana, siempre enviamos el link para que estén allí, porque, o sea, no solamente podemos quedarnos pues con lo del sábado, que es bueno, es bonito, es importante, sino también participar también entonces de la capacitación que tenemos los miércoles. Bendecido fin de semana y si el Señor lo permite nos volvemos a encontrar el próximo sábado 5 p.m. Bendiciones para todos, bendiciones para los que están en transmisión.